Hola, ¿cómo andan? En este video tutorial vamos a analizar el marco jurídico del profesional maestro mayor de obras. En cuanto a los contenidos concretos que vamos a abordar, en primer lugar vamos a ver qué significa esto de profesional técnico. A continuación vamos a profundizar en el perfil profesional e incumbencias del maestro mayor de obra. Luego vamos a analizar el colegio profesional, cómo está estructurado y organizado, cuáles son sus atribuciones. Vamos a ver también los temas de matriculación, ejercicio y responsabilidad profesional, régimen previsional y obligaciones impositivas, honorarios profesionales y habilitaciones que otorga el título de maestro mayor de obra. Por último, vamos a analizar la documentación escrita que conviene que tenga en cuenta este profesional y la estructura curricular de la tecnicatura maestro mayor de obra. Y para cerrar, vamos a abordar el tema de la propiedad intelectual de la obra. ¿Comenzamos? Como ustedes saben, el maestro mayor de obra es un profesional de tipo técnico. Vamos a ver entonces qué significa este término. Según el Colegio de Maestros Mayores de Obra y Técnicos de la provincia de Santa Fe, un técnico es un profesional que posee conocimientos no solamente científicos, sino también tecnológicos. ¿Básicamente para qué? Para poder crear, diseñar, proyectar o incluso experimentar con diferentes prototipos y de esta forma aplicar la técnica que en líneas generales podemos entender como reglas o pasos que guían su accionar a fin de lograr un determinado objetivo que se propone. Como pueden ver, el colegio nuclea o matricula diferentes tipos de técnicos o técnicos con distintas especialidades, dentro de los cuales se encuentra, por supuesto, el maestro mayor de obras. ¿Pero qué diferencias básicas hay entre un maestro mayor y un técnico constructor? Esta es una pregunta bastante común. El maestro mayor es un profesional que ha estudiado en una escuela técnica, como es el caso de ustedes, y ha egresado luego de cursar una tecnicatura con una duración de 6 años. A diferencia del técnico constructor que egresa de un terciario, que puede ser universitario o no universitario, con una duración de cursado menor. Es importante que tengamos en claro que cada uno de estos diferentes tipos de técnicos y en general los distintos profesionales poseen incumbencias que les son propias, que son específicas. ¿Pero qué son las incumbencias? Básicamente podemos decir que son las capacidades potenciales que han adquirido o las funciones para las cuales se han ido preparando luego de años de estudio. Son muy importantes porque constituyen el marco jurídico o legal dentro del cual un técnico ejerce su profesión. Y en este sentido, ningún organismo o entidad puede impedir que la ejerza si lo hace dentro de lo que está establecido como sus incumbencias. Tienen que tener en claro que estas incumbencias son reconocidas a nivel nacional. El título de técnico tiene validez dentro de todo el territorio argentino. Vamos a analizar ahora cuál es el perfil e incumbencias particulares del maestro mayor de obra. En primer lugar, no solamente está facultado para analizar las necesidades del comitente y elaborar un programa de necesidades, sino también para desarrollar anteproyectos y proyectos que le den respuesta a este comitente. Además, está preparado para estar al frente de una obra en construcción y no solamente dirigirla, sino también organizarla y administrarla. E incluso está formado para guiar o asesorar desde el punto de vista técnico a terceros, prestando también servicios de evaluación técnica. Vamos a analizar ahora las funciones que puede llevar a cabo el maestro mayor de obra, llamadas también aspectos formativos. Como vimos anteriormente, este profesional está formado para poder interpretar las necesidades, requerimientos o demandas de un comitente y luego desarrollar un programa de necesidades en correspondencia con estas. Tengan en cuenta que una elaboración detallada de este programa, además de un estudio minucioso del terreno, le va a permitir luego llevar a cabo diferentes croquis preliminares donde esboce o exprese gráficamente sus primeras ideas o propuestas para finalmente seleccionar la propuesta óptima, la llamada idea rectora o ejemplar, que más adelante se va a convertir en el origen o base del anteproyecto y posteriormente del proyecto.
El segundo aspecto formativo tiene que ver en concreto con el anteproyecto. Como ustedes saben, el maestro mayor de obra está preparado para desarrollar anteproyectos que den solución no solo desde el punto de vista técnico y constructivo, sino también edilicio y espacial a un programa de necesidades determinado. Y como bien saben, este anteproyecto se expresa a través de la documentación escrita y especialmente a través de la documentación gráfica, toda la planimetría. El tercer aspecto formativo tiene que ver básicamente con el desarrollo del proyecto luego de haber llevado a cabo el anteproyecto. En este sentido, el maestro mayor de obra está preparado para realizar estudios o trabajos topográficos, no solamente sobre el terreno en el cual se va a implantar la obra, sino también trabajos externos o independientes. Como dijimos, está capacitado para hacer un proyecto detallado que integre lo espacial, lo constructivo, lo estructural, las instalaciones, el cómputo y presupuesto de materiales y mano de obra e incluso la planificación de la obra en el tiempo. Para plasmarlo, al igual que en el caso del anteproyecto, va a elaborar toda una documentación técnica, tanto escrita como gráfica, hasta en sus más mínimos detalles, de manera tal que luego la obra pueda ejecutarse sin inconvenientes. Incluso una vez que la obra ha comenzado a ejecutarse, está formado para actualizar esa información escrita y gráfica con el fin de que siempre esta documentación refleje la marcha de la obra y esté conforme a ella. El cuarto aspecto formativo tiene que ver esencialmente con los procesos constructivos, con la obra en concreto. En este sentido, no solamente está capacitado para planificar, gestionar o administrar una obra, la cual no solamente puede ser una obra edilicia, sino también de instalaciones, sino que también puede dirigir la ejecución de la misma, garantizando su calidad, seguridad y respetando los plazos de obra prefijados. Cabe aclarar que además de dirigir obras en marcha, está facultado para dirigir trabajos de mantenimiento tanto de edificaciones como de instalaciones específicas. Con respecto a los dos últimos aspectos formativos, el maestro mayor de obra puede trabajar en forma independiente, pero también puede hacerlo en relación de dependencia y en este sentido representar técnicamente tanto a empresas constructoras, a estudios de arquitectura o ingeniería e incluso a particulares. Además, está habilitado para orientar o asesorar desde el punto de vista técnico a terceros e incluso realizar evaluaciones técnicas, ya sea de productos o procesos constructivos. También puede realizar tasaciones, o sea, estimar el precio de una propiedad o inmueble, por ejemplo, porque se vende o porque va a remate, hacer peritajes en el caso de que en las edificaciones se presenten patologías constructivas o vicios ocultos, y actuar como árbitro o mediador cuando existan conflictos de intereses entre particulares, por ejemplo, un comitente y otro profesional, un comitente y su vecino, etc. Por último, el maestro mayor de obra puede asumir el rol de empresario o emprendedor y en este sentido comercializar sus servicios o aquello que construye, además de poder asistir técnicamente a terceros con una visión comercial. Vamos a analizar ahora al colegio profesional. ¿Cómo está organizado y estructurado? Bueno, para poder funcionar de manera eficiente está dividido en dos distritos. Por un lado está el distrito 1, que es el que tiene sede en la ciudad de Santa Fe y es el que nos compete. Fíjense que nuclea una serie de departamentos. Y por el otro está el distrito 2, que es el que tiene sede en la ciudad de Rosario. En cuanto a su estructura de gobierno, cada distrito posee su directorio con sus propias autoridades, su presidente, vicepresidente, secretario, tesoreros, vocales, etc. Estos, a su vez, dependen de un directorio general o mayor y de manera periódica se reúnen en asambleas tanto por distrito como provinciales. ¿Pero cuáles son sus principales atribuciones o competencias? Bueno, en primer lugar tiene el poder de otorgar la matrícula a determinados títulos profesionales. Además, controla el ejercicio profesional en todas sus formas. En este sentido podemos decir de que tiene poder de policía y persigue especialmente el ejercicio ilegal de la profesión.
Por otro lado, cuida la independencia de la profesión técnica y protege y defiende a los profesionales técnicos de las distintas especialidades, buscando en todo momento el prestigio del profesional que se encuentra colegiado. También estimula al profesional a que se actualice de manera periódica a través de la promoción, por ejemplo, de cursos o charlas. Por último, puede asumir un rol clave como árbitro o mediador en el caso de que existan conflictos entre el comitente o propietario y el profesional, y además puede asesorar en temas que le competen a los diferentes poderes públicos. No nos olvidemos que incluso tiene un papel central en todo lo relacionado con la enseñanza técnica, como ser la elaboración de planes de estudio, la reestructuración de carreras técnicas y el alcance de los títulos de este tipo. Tengamos en cuenta que todas estas atribuciones tienen alcance a nivel provincial, en este caso dentro del ámbito de la provincia de Santa Fe. Como dijimos anteriormente, una de las principales facultades del colegio es la de poder matricular a los diferentes profesionales. Y en este sentido podemos entender a la matrícula como una autorización para poder ejercer la profesión, la cual se materializa tanto en un número de matrícula como en una credencial profesional. Es importante que quede bien claro que nadie puede ejercer la profesión si no se encuentra previamente matriculado. Bueno, ¿y cuáles son esos requisitos para matricularse? En primer lugar, obviamente, hay que tener el título de técnico. Y en segundo lugar, poseer un domicilio real o legal donde se lo pueda contactar. Es fundamental que tengan en claro que si bien el título de técnico tiene validez nacional, la matrícula es de carácter provincial, porque la otorga un colegio profesional que tiene injerencia en un determinado ámbito. Con lo cual, si un profesional que está matriculado en un colegio decide ejercer la profesión en otra provincia, es necesario que se rematricule para estar habilitado. Con respecto al ejercicio profesional, en este caso del maestro mayor de obra, entendemos por tal todas aquellas actividades que exigen una formación previa realizada en escuelas técnicas. Este ejercicio puede adoptar tres modalidades diferentes. En primer lugar, en relación de dependencia, donde trabaja para un empleador y cobra a cambio un sueldo o salario. En segundo lugar, como profesional independiente, donde cobra honorarios a cambio de las tareas que le encomienda el comitente. Y en tercer lugar, como empresario, donde invierte su capital a cambio de ganancias. Por otro lado, tengan en cuenta que los recién egresados tienen la posibilidad de matricularse sin cargo al año siguiente de haberse recibido, para lo cual es necesario que presenten en el colegio esta documentación. Tengan en cuenta que toda esta información figura en la página web del colegio, cuyo link les voy a dejar en la descripción de este video. Analicemos ahora cuál es la responsabilidad que le incumbe al maestro mayor de obra al ejercer su profesión. Acá tenemos que distinguir entre diferentes tipos de responsabilidad. La responsabilidad profesional es la que surge al asumir alguno de los roles profesionales para los cuales está facultado. Como ya saben, su título lo habilita a actuar como proyectista, como conductor o representante técnico del empresario e incluso como director de obra. En cuanto a la responsabilidad civil, es la que surge en el caso de que el profesional genere daños o perjuicios, ya sea al propio comitente o a tercero por incumplimiento de sus deberes profesionales. Y esto incluye también a los vicios ocultos que pudiesen aparecer con posterioridad a la entrega de la obra ejecutada a su cargo y a los casos de ruina, entendiendo por tal en un sentido amplio aquellos deterioros que impiden que la obra cumpla la función para la cual fue construida. Y en un sentido estricto aquellos deterioros que comprometen a su solidez y seguridad dentro del plazo de los 10 años desde que fue recepcionada. Con respecto a la responsabilidad penal, esta emana cuando el profesional cometa un delito que afecte a un tercero o al comitente, el cual puede ser culposo, sea sin intención o doloso, con una intención expresa de provocarlo. Por último, la responsabilidad administrativa emana cuando el profesional no cumpla con las normas o reglamentaciones vigentes, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. En cuanto al régimen previsional, cuando el maestro mayor de obra se matricula, está obligado a comenzar a hacer aportes para su jubilación al sistema previsional, llamado en este caso caja de ingeniería.
Además, si lo desea, puede afiliarse voluntariamente a la obra social de esta caja y recibir asistencia de este tipo. Con respecto a las obligaciones impositivas, al matricularse como maestro mayor de obra deben inscribirse también ante AFIP y a partir de ese momento, si su facturación anual es como máximo de 1.739.493 pesos, entran dentro del régimen de monotributistas. Por el contrario, si superan dicho valor, entran dentro del régimen de responsables inscriptos. Y en consecuencia, es obligación que se inscriban en ingresos brutos. Cabe aclarar que si bien deben inscribirse, quedan liberados del pago de este impuesto porque este título constituye una de las profesiones que están exentas. Les comparto a continuación el cuadro de categorías y valores de monotributo de AFIP vigente desde el 1 de enero del 2020 hasta el día de la fecha. Dijimos anteriormente que en el caso de que el profesional trabaje en forma independiente cobra honorarios profesionales. Y en este sentido entendemos a los honorarios como una retribución económica por el trabajo y la responsabilidad que asume en la ejecución de las tareas que el comitente le encomienda. Con respecto a los montos de dichos honorarios, están regulados por el colegio a través de aranceles que varían de acuerdo al tipo de tarea que realice el profesional. Fíjense, acá tienen una serie de capturas de las tablas para poder calcular los honorarios profesionales, las cuales tienen vigencia a partir de enero del 2020 y pueden conseguir en la página del colegio profesional. Es muy importante que tengan en claro a qué los habilita el título de maestro mayor de obras. En este sentido pueden proyectar, dirigir y construir edificios de planta baja y hasta 4 pisos altos, incluyendo dependencias de azotea. Además, como ya vimos, pueden ejecutar obras edilicias, realizar tasaciones e incluso actuar como peritos o árbitros en el caso de conflictos entre partes. Con respecto a las instalaciones, este título los habilita también a proyectar, dirigir o ejecutar instalaciones de gas, sanitarias y eléctricas, ya sea domiciliarias, comerciales o industriales, con ciertas limitaciones. En el caso de gas, hasta 9,81 bar de potencia, y en el caso de instalaciones eléctricas, ya sean monofásicas o trifásicas, hasta 50 kilobytes o 200 bytes de tensión contra tierra o 400 bytes entre fases. Además, no solamente pueden realizar instalaciones en el interior de inmuebles, sino también instalaciones de redes de distribución de gas, de agua y de cloaca. Incluso también están facultados para proyectar, dirigir y construir instalaciones electromecánicas hasta una potencia máxima de 11 kilowatts. En este sentido, podemos concluir que el maestro mayor de obra no solo puede dedicarse a proyectar una vivienda o construirla, sino que su campo de acción en el mundo laboral es muchísimo más amplio. Por ello, es muy importante que valoren este título con el cual van a egresar. Por otro lado, es importante que tengan en cuenta esta documentación escrita en el ejercicio de su profesión. En primer lugar, tenemos esta guía profesional elaborada por el Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos, de la cual hemos extraído gran parte de esta información. No se olviden que además existe un código de ética profesional que incluye una serie de cláusulas donde se establecen los deberes que ustedes tienen como profesionales al vincularse con el colegio, con el comitente, con colegas, con la profesión y en líneas generales con la sociedad. Otros documentos interesantes que convendría que consulten son los elaborados por el Ministerio de Educación. Por un lado, tenemos este documento muy importante donde se explicita cuál es el perfil profesional del maestro mayor de obras, y por el otro este anexo donde se hace referencia en particular a la formación técnica del mismo. En dicho documento figura, entre otras cosas, la estructura curricular de dicha tecnicatura que ustedes han ido atravesando a lo largo de los años. No se olviden que esta tecnicatura constituye una carrera terminal. ¿Qué significa esto? Que una vez que egresen no necesitan continuar estudiando, sino que su título e incumbencias los habilitan a ejercer directamente la profesión, obviamente previa matriculación. Analicemos por último el tema de la propiedad intelectual de las obras.
obras. Todas las obras, ya sea un diseño, un proyecto, un plano o incluso una edificación, son el resultado de la propiedad intelectual de su autor y en este sentido se encuentran protegidas directamente, lo que se denomina la protección de derecho de autor, bajo la Ley 11.723. Cabe aclarar que para recibir esta protección es necesario que cumpla con dos condiciones. Por un lado tiene que ser original, o sea, tiene que llevar el sello personal e indiscutido de su autor, y por el otro tiene que exteriorizarse, haberse dado a conocer a la sociedad. Tengan en cuenta que la ley protege a todas las obras por igual, independientemente de su valor formal, su finalidad, su materialización y los gustos o convicciones que tenga la gente respecto de ella. Lo que no protege la ley son los procesos puramente mecánicos o técnicos que no implican una actividad intelectual de su autor. Es importante que distingamos que esta protección abarca dos aspectos. Por un lado se trata de una protección económica de la obra, lo que llamamos derechos patrimoniales, los cuales son transmisibles, incluso embargables, tienen una duración en el tiempo y podemos calcularlos desde el punto de vista económico. Esta protección tiene que ver básicamente con el derecho que tiene el autor de la obra de autorizar o prohibir su reproducción en cualquier forma o a través de cualquier medio. En este sentido, los planos, maquetas o el proyecto de una determinada obra que un profesional vende solo le da derecho a la persona que los compra a ejecutar esa obra, pero no a reproducirlos o reutilizarlos para realizar otras obras, salvo que esto esté expresamente autorizado por dicho profesional. Y en el caso de que quien los adquiera los reproduzca o reutilice, ante la ley está violando los derechos de autor, con lo cual el profesional puede demandarlo y exigirle una compensación económica al respecto. El segundo aspecto de la protección tiene que ver específicamente con la protección de la personalidad del autor de la obra, lo que llamamos el derecho moral. Este derecho, a diferencia de los anteriores, no se lo puede calcular desde el punto de vista económico, es inembargable, irrenunciable y no vence con el paso del tiempo. Y además incluye el derecho de divulgación, el derecho de paternidad y el derecho al respeto a la integridad de la obra. Una cuestión muy importante es que si bien el autor de una obra goza de este derecho de autor desde el momento que la crea, su ejercicio depende de su inscripción ante el registro de derechos de autor. Por eso es conveniente que registremos nuestras obras, en especial aquellas que son singulares o a las que les tenemos un afecto especial, ya que se trata de un trámite sencillo, no muy costoso y sus beneficios lo justifican. Bueno, espero que se haya entendido. Como siempre les digo, cualquier duda o inquietud me la dejan en la caja de comentarios o la vuelcan en el foro del aula virtual de normativa y nos vemos pronto en el próximo video tutorial. Chau chau.